Ya hicimos la lectura general, congregacional. Yo hago la lectura, usted sígalo con su vista y prepare su corazón para recibir esta enseñanza. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Yo te pido, mi Dios, que me permitas solamente ser una voz, que me concedas comunicar a este pueblo tus palabras, mi Dios, que ordenen mis ideas y que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Yo te pido, mi Dios, que reciban con sabia mansedumbre la exhortación y que todos humildemente reconozcamos nuestra responsabilidad y clamemos a ti que nos capacites para poner en práctica estas verdades que hoy vamos a estar exponiendo. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Desde el principio, el diablo ha atacado a la obra de Dios. Adán y Eva, específicamente a Eva, Satanás la engañó para que comieran del fruto prohibido. Eva fue engañada y ella le dio de comer de ese árbol prohibido a su marido. ¿Cómo lo consiguió Satanás? Satanás cuestionó la palabra de Dios cuando dijo: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ahí, hermano, con esa pregunta, Satanás estaba cuestionando la palabra de Dios. Y Eva mordió el anzuelo. Y hermano, ya Eva comienza a dialogar con el diablo. El diablo la estaba escuchando. Cuando escucha la doctrina, la teología que tenía Eva, cuando le cuestionó acerca de la bondad de Dios. Después, hermano, Satanás lanza su dardo de fuego. Satanás le dijo a la mujer en el versículo 4, no moriréis. Cuestionó la palabra de Dios y Satanás mintió acerca de la palabra de Dios. Esto lo hizo con el fin para que ellos cometieran pecado y murieran, porque Satanás sabía la sentencia, que el día que comieran de ese árbol ciertamente iban a morir. Jesús dio testimonio del diablo. Él dijo que es homicida desde el principio y que no hay verdad en el diablo. Él es mentiroso y padre de mentira. Vemos aquí, hermano, que Satanás no usó poderes sobrenaturales. No hizo, hermano, ninguna demostración de un poder más allá de lo natural. ¿Qué usó Satanás? Satanás usó simplemente palabras. Palabras falsas. Palabras malévolas. Palabras pervertidas. Así empezó Satanás su ataque contra Dios, su ataque contra la humanidad. Simplemente usando palabras. En la Biblia, hermano, encontramos solamente 3 ocasiones en que vemos que el diablo habla personalmente. Se menciona al diablo, pero hermano, solamente en 3 ocasiones
vemos al diablo hablando personalmente. Aquí, en el jardín del Edén, hablando a través de una serpiente, hablándole a Eva. Lo vemos, hermano, en el libro de Job, cuando Satanás se presenta ante Dios acusando a Job. Y lo vemos, hermano, en la tentación en el desierto, cuando Satanás personalmente va y establece un diálogo con el Señor Jesús. Y a través de ciertas palabras, tratando de que Jesús cayera en pecado. No usando poderes sobrenaturales, simplemente con sus palabras. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Simplemente otra vez, ¿qué? Cuestionando si era hijo de Dios. Hermano, ¿usted no cree que Satanás sabía que Jesús era el hijo de Dios? Sí lo sabía. Pero hermano, para que vaya entendiendo a dónde voy con este mensaje. Satanás cuestionando la palabra de Dios, cuestionando verdades. Y Jesús dijo, ¿verdad? En su sabia y maravillosa respuesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús hubiera convertido a las piedras en pan, hubiera obedecido al diablo, desobedeciendo a Dios. Es lo que ocurrió en el jardín del Edén. Desobedecieron a Dios por obedecer al diablo. Usted sabe que después lo llevó al pináculo del templo, varios metros de altura, citándole un texto, el Salmo 90, que en tus alas te llevará y con sus plumas te cubrirá, más o menos el Salmo. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor. Ahí vemos ya que Satanás está torciendo las escrituras. Y luego le muestra todos los reinos. Dice, todos esos reinos me han sido dados. Y te los puedo dar a ti si postrado me adorares. Aquí, hermano, Satanás dijo una verdad. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. No dijo mentira. El mundo entero está bajo el maligno. Pero vemos, hermano, que Satanás trató de hacer caer al Señor Jesús a través de ¿qué? De palabras. Entonces, hermano, ¿cómo Jesús le venció? Y todavía no doy el título del mensaje, solamente le estoy dando una introducción. En Hebreos, capítulo 2, Hebreos, capítulo 2, versículo 17 al 19. Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18, perdón. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué es tentación? ¿Verdad? Aquí Satanás estaba persuadiendo a que Jesús cometiera pecado. Ahora, hermano, Jesús fue tentado, pero sin pecado. ¿Qué significa? Él fue probado, pero para demostrar que él verdaderamente es el Hijo de Dios, santo, inocente y sin mancha. No es que él pudiera pecar, sino que simplemente pasó esta situación para demostrarnos que él es el inmaculado Hijo de Dios, sin tacha, sin pecado, y que pudo haber dado su sangre en pago por nuestros pecados. Seguimos leyendo allí en Hebreos, capítulo 4, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. En Hebreos capítulo 9, y solamente, hermano, estoy poniendo una base para la predicación. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Hebreos 9, versículo 11 y 12, ¿qué dice? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre ¿en dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Satanás quería hacer caer a Jesús para que cometiera pecado. Si Jesús cometía pecado, entonces, hermano, ya su sangre no podía salvarnos a nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Si Cristo hubiera cometido pecado, Él hubiera muerto por su propio pecado. Mas, sin embargo, Él fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice que entra al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, ofreciendo su sangre sin pecado. Esa sangre, hermano, que es el pago por nuestros pecados. Y de esa manera, hermano, nosotros ya no tenemos, los creyentes, ya no tenemos deuda con la justicia de Dios. Porque nuestros pecados por la sangre de Cristo ya fueron borrados, ya son lavados. Eso es lo que el diablo quería conseguir. Lo consiguió con Adán y Eva, engañándolos. Entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Pero hermano, pero eso no significa, ponga atención, eso no significa que el diablo no siga hablando. El diablo sigue hablando. Manda a sus huestes demoníacas a hablar. Usa personas. Aquí en el jardín del Edén, hermano, usó una serpiente, porque todavía no había personas. A ver, hermano, usó una serpiente. Pero, hermano, usa personas en la actualidad, inclusive a personas en la iglesia, para atacar a la palabra de Dios, para atacar a los creyentes y a la obra de Dios. Hermano, yo quiero enseñarle cuando usted le presta su voz al diablo. Y así se llama este mensaje. Cuando le prestas tu voz al diablo. Ya se espantaron todos. Pero es la verdad. Hay gente que se deja usar por el diablo. Hay gente, hermano, que repite las palabras del diablo. Inclusive creyentes, y vamos a ver ahorita, creyentes que sin darse cuenta están replicando las palabras del diablo, hermano, que él nos lanza a través de esos dardos de fuego. El diablo hermano, no conoce nuestros pensamientos, pero el diablo sí se puede meter en nuestros pensamientos. Y a veces hay gente, hermanos, que no se da cuenta y está prestándole su voz al diablo. Cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? No, no lo soy. ¿Eres el profeta? Tampoco soy. Entonces, ¿quién eres? Dijo Juan el Bautista, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Hermano, ese debe ser el deseo de cada creyente, ser la voz de Dios aquí en la tierra. Yo como pastor le pido a Dios que me conceda que solamente yo sea una voz. Pero a veces, hermano, la gente, hermanos, le presta su voz al diablo. Allí en Génesis leímos, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, y voy a entrar en varios pasajes, y téngame paciencia y ponga atención. En el versículo 1, Satanás usó una serpiente. Y en el versículo 4 al 6, Satanás, hermano, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Cuando le prestamos nuestra voz al diablo, cuando cuestionamos los mandamientos de Dios. Gente dice, es que allí en tu iglesia te prohíben esto, te prohíben aquello. ¿Sí lo está escuchando, hermano? ¿A poco no puedes, ya no puedes ir a pachangas? ¿Ya no puedes ir a misa? ¿A poco ahí ya te dicen cómo te tienes que vestir tu mujercita, tu hombre? Amén, hermanos. Y hermano, en la iglesia no le prohibimos nada a nadie. En la iglesia no obligamos a nadie nada. Usted debe tener su propia convicción al leer la palabra de Dios.
¿Sí me está escuchando? Claro, en la iglesia vamos a mantener un orden, ¿sí? En cómo debe de comportarse, en los obreros cómo deben de comportarse. ¿Sí me está escuchando? Pero cuando alguien, inclusive mismos miembros de la iglesia, cuestionan la palabra de Dios, usted le está prestando su voz al diablo. Y más aún, el diablo dijo, no que moriréis. Y hermano, ¿qué sucedió cuando Satanás torció la palabra de Dios y la negó? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Con sus palabras, el diablo consiguió que Eva viera a ese árbol prohibido como un árbol codiciable. Cambió su punto de vista con respecto al pecado. Y déjeme decirle, hermanos, eso es, eso es lo que sucede cuando comenzamos a cuestionar la palabra de Dios. Estamos provocando que otras personas vean los santos mandamientos de Dios como algo restrictivo. Y le estamos dando licencia a esa gente para que cometa pecado. Ejemplo, ejemplo. Eh, la Biblia dice, y no prohíbe que tomes vino, o lo encuentra, hermano. Hay un mandamiento que diga que no tomes vino, que lo diga, no tomarás vino, ¿lo dice así la Biblia? No. Inclusive Pablo le dice a Timoteo, a causa de tus enfermedades, bebe un poco de vino. Aunque Dios sí condena la borrachera. ¿Estamos de acuerdo? No prohíbe el vino, pero sí condena la borrachera. Pastor, ¿usted ha tomado desde que soy creyente? No me he emborrachado. No me he emborrachado. Ahora, yo se lo digo, es mi convicción. Si yo me tomo una copa, no estoy cometiendo pecado. Si yo me tomo una cerveza, no estoy cometiendo pecado. ¿Sí me está escuchando? Pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque hay gente que no están lo suficientemente maduras y van a decir, ah, pues el pastor se tomó una copita. Entonces no tiene nada de malo. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, con mi conducta ya estoy dándole pie a que la gente tome. Yo ya estoy causando, si yo llego a tomar una copa, a que la gente se emborrache. Entonces, hermano, ahí le estamos dando la voz al diablo, que por causa nuestra estamos provocando que la gente vea el pecado, ya no lo vea como algo prohibido, sino como algo deseable. Es lo que ocurrió con el diablo. Engañó a Eva. Eva veía a este árbol como prohibido, ya después lo veía como algo que codiciable y lo compartió con su marido. ¿Cuándo le estás dando tú tu voz al diablo? ¿Cuándo le estás prestando al diablo? Cuando estás cuestionando los mandamientos, las reglas, las ordenanzas. Cuando tú estás negando arteramente la palabra de Dios. Cuando la tuerces y haces maromas con ella y provocas que gente caiga en pecado. Ah, yo no le dije que pecara. Hermano, Satanás no le dijo a Eva, come, le dijo así. No le dijo que comiera. ¿Lo encuentra en la palabra de Dios? No. Simplemente le dijo, no moriréis, sino que cuando comas seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sí me está escuchando? Hermano, tenga cuidado cuando usted está cuestionando los mandamientos, las reglas. A veces en la iglesia ponemos mandamientos, ciertas reglas, en base a la palabra de Dios. Y cuando usted los cuestiona, le está prestando su voz al diablo. Allí en el primer libro de Samuel, capítulo 9, y ya vamos a entrar y vamos a subirle más volumen a la enseñanza. Ay, pastor, eso ya lo sé. Okay. Primera de Samuel, capítulo
1, ¿estamos ahí? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Todos conocemos la historia de esta mujer. Ana estaba casada con un varón que se llamaba Elcana, pero este varón también tenía otra mujer. Ana no podía tener hijos, y Penina sí, y Penina la irritaba. Y hermano, qué tragedia era para esta mujer no tener hijos. Y ella lloraba, y cuando fue al templo lloró amargamente delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta mujer llorando delante de Dios, derramando su alma delante de Dios, solamente alcanzaba a mover los labios. Y Elí, el sacerdote, la estaba viendo. ¿Y qué pensó de ella? ¿Qué pensó de ella? Dígame. Que estaba borracha. ¿Dónde está la voz del diablo? Hermano, cuando tú cuestionas la devoción de los demás, estás reflejando la corrupción de tu corazón. Esta mujer estaba orando a Dios y Elí dijo que estaba borracha. ¿Quién es Elí? Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines. La Biblia dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Estos hombres se robaban las ofrendas que la gente llevaba devotamente al templo. Estos hombres fornicaban con las mujeres en el templo. Su padre se entera de ellos. Nomás les llamó la atención, pero no los estorbó. No era un sacerdote fiel a Dios. Estaba mal en su corazón. Y te voy a decir un dicho popular: el león piensa que todos son de su misma condición. La Biblia dice que para los corruptos todo les que corrupto. Entonces, este hombre no pensó que esta mujer estaba orando fielmente. Este hombre pensó que esta mujer estaba borracha. Y hermano, cuando tú cuestionas el arrepentimiento de la gente, cuando tú cuestionas la devoción de la gente, estás prestándole tu voz al diablo. El diablo no quiere que la gente ore. El diablo no quiere que la gente, los creyentes, le hablen a los demás de Cristo. El diablo no quiere que tú sirvas a Dios. Y siempre va a cuestionar tu sinceridad. Hay creyentes que apenas están empezando las cosas de Dios. No son perfectos, son inmaduros. Tienen que ir aprendiendo. Pero hay gente en la iglesia que dice: mira, ayer estaba de borracho y ahora ya viene a la iglesia. Vamos a ver a cuánto dura. ¿Sí me está escuchando? Mira, la semana pasada andaba así y ahora ya está aquí en la iglesia, hasta con su faldita viene el hermano. Ya el hermano viene así, bien arregladito, con su Biblia en la mano. Vamos a ver si es cierto. Hermano, ¿quién eres tú para juzgar el corazón? Tú no conoces el corazón de los demás. Pablo dijo: ni yo mismo me juzgo, el que me juzga es Dios. ¿Sí me está escuchando? A nosotros no nos corresponde juzgar a los demás. No sabemos con qué está batallando esa persona, con qué tormentas espirituales, qué batallas espirituales tiene.
No sabemos con qué está batallando en su vida cristiana. Tal vez él está haciendo un esfuerzo por venir a la iglesia. Tal vez está haciendo un esfuerzo, hermano, por componer su vida. Va a tener tropiezos. Hermano o hermana, usted sabe la Biblia lo que dice. El justo que cae 7 veces y se vuelve a levantar. O tú fuiste, o usted fue maduro desde el primer día que fue salvo. No, hermano. También batallamos. Algunos tardamos años en alcanzar la madurez. Dice la Biblia, ¿quién acusará? Vea Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34. Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Ya lo vimos? Dice ahí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. ¿Sabe qué es interceder? Estar a favor de alguien. Hermano, hermana, les voy a decir esta verdad. Si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha confesado sus pecados y ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, déjeme darle esta buena noticia. Sus pecados son borrados. Él dice, el Señor, ya no me acordaré jamás de sus pecados. La Biblia dice en Miqueas que los arroja ¿dónde? Al fondo del mar. Y ya Dios los borra. Entonces, hermano, ¿por qué hay gente que se empeña en decir que somos pecadores? ¿Por qué hay gente que se empeña en recordarte tu pasado? ¿Sabe quién se encarga de recordarle su pasado? El diablo. El diablo dice en Apocalipsis que él es el acusador. El diablo te quiere robar el gozo de que eres una persona salva y que tus pecados son borrados. He aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero Satanás, ¿qué te dice? Mira, ¿a poco ya se te olvidó lo que hiciste? ¿Sí me estás escuchando? Yo recuerdo allá en el trabajo, trabajaba en una fundidora, en un descanso, le hablé a todos mis compañeros de Cristo. Decía el supervisor, yo tengo un cuñado igual que tú, José. Igual, ahí hablando que Cristo, que nos perdona, y que esto y que el otro, y yo le regaño a mi cuñado, le digo, ya estamos viejos, ahora resulta que nuestros pecados son perdonados. Y se burlaba. Hermano, pero eso es cierto. Vemos que en la Biblia nuestros pecados en Cristo ya son ¿qué? Borrados. Pero el diablo usa personas siempre para recordarnos nuestros pecados pasados. Porque están mal de su corazón. Elí, ¿qué pensó de esta mujer? ¿Que estaba qué? Borracha. ¿Por qué? Porque este hombre estaba mal delante de Dios. Era un sumo sacerdote y su responsabilidad era educar a sus hijos en el servicio. No los estorbó y Dios lo juzgó a él junto con sus hijos. Amén, hermanos. Tú le prestas a voz al diablo cuando estás cuestionando la espiritualidad de los demás, la devoción de los demás, cuando estás poniendo en duda la sinceridad de la fe de otras personas. Amén. ¿Quiere avanzar? Busque el libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Está antes de los Salmos, si no ponga mucha atención. En el libro de Nehemías, ¿ya lo encontró? ¿Sí? Ok. En Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera
e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán los montones del polvo, las palabras, las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: ¿qué dijo? Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Los judíos habían regresado del cautiverio. Después de estar 70 años en Babilonia cautivos, regresaron y estaban reconstruyendo el templo. Y estaban reconstruyendo los muros de la ciudad de Jerusalén. Nehemías fue el líder que Dios usó para conseguir esto. Él oró a Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Pero los enemigos del pueblo de Dios no querían que ellos se reconstruyeran. Y cuando ya llevaban, hermano, la mitad del muro de piedra, ¿qué dijeron? Si una zorra se sube, lo va a tirar. ¿Qué es una zorra? Como un perrillo. Hermano, ¿cuándo le prestas tu voz a Dios? ¿Cuándo le prestas tu voz a Satanás? Cuando menosprecias lo que otros están haciendo para la obra de Dios. Estaban construyendo un muro. ¿Qué le estaban diciendo en pocas palabras? Ese muro se va a caer. Ese muro no sirve. Estaban menospreciando el esfuerzo y el trabajo de los judíos. Y así hay gente en la iglesia. Hay gente que quiere echar ganas a las cosas de Dios. Y la gente los desanima. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Qué consigues con eso? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué repartes folletos? Amén, hermanos. ¿Para qué cooperas? ¿Para qué das? ¿Para qué vas? Eso de nada sirve. ¿Ha escuchado, hermanos, esas palabras? Yo las he escuchado a lo largo de mi ministerio. Gente que dice que no sirve para nada. Hermanos, se nos olvida una palabra de la Biblia que dice: vuestro trabajo en el Señor, nada es en vano. Dice el Señor Jesús: si tan siquiera le dieras un vaso de agua fría a uno de esos pequeñitos que creen en mí, dice el Señor, de seguro no perderá su recompensa. Nada en la obra de Dios es en vano. ¿Sí me está escuchando? La gente da lo que puede y hace lo que puede. Tiene amor por la obra de Dios, coopera, trabaja, participa. No los desanimes. Y hermano, ¿sabe quiénes son los que desaniman a la gente? Los que no hacen nada. ¿Sí se da cuenta? ¿Se ha dado cuenta que los más fieles son los que más dan, los que más cooperan, los que más trabajan, los que más le echan ganas? Yo veo, hermanos, que hasta hacen grupos en las redes sociales que están en contra de los pastores diezmadores. Unos dicen: mañana tengo que ir a trabajar porque tengo 2 familias que mantener. A mi familia y a la familia del pastor. Hermano, así hay gente que dicen que los pastores son, hermano, como dijo el pastor, buenos para sacar el dinero. Hermano, ¿y sabe quiénes son esos? No dan a la obra de Dios. Pregúntale a esa persona que critica: ¿cuánto han dado para la obra? Yo una vez me encontré uno así. Es que tú vienes a quitarle a las ovejas el dinero. Dije: mire, no, yo le estoy regalando un folleto, no le estoy pidiendo nada. Pero allá en el templo, allá les pides. ¿Cuándo ha ido usted y le han pedido algo? Yo así les digo la verdad. Y hermano, así hay mucha gente. Hay gente que hace unos esfuerzos, junta, hermanos, trae aquí, aporta, coopera, trabaja, da. Y la gente dice: ¿y eso para qué? ¿Qué ganas con eso? ¿Se me está escuchando? Es lo que le pasó a Elías, a Nehemías. Ellos estaban chambeando duro para reconstruir el templo, hermano, el muro de Jerusalén, y lo reconstruyeron en 52 días, toda una muralla alrededor de Jerusalén. Dice allí en el versículo 4 y 5, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos para despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban.
¿Quiénes criticaban la obra de Dios? Los enemigos de la obra de Dios. Y hermano, así hay mucha gente en la iglesia. Y lo peor de todo, que desaniman a los demás. ¿Para qué vas? Mejor vamos para acá. ¿Sí me está escuchando? Cada vez que la obra de Dios avance y quiera crecer, hay gente que desanima a los demás. Yo tuve una experiencia personal, pero no la quiero traer aquí, ¿verdad? De cómo hay gente que cuando te odia, el mundo dice que es envidia, hermano, pero es increíble que haya gente que digan, no vayas a esa iglesia. ¿Sí me está escuchando? Y misma gente que se dice cristiana. No vayas a esa iglesia. No vayas con ese pastor. Y cuando no pueden con la sana doctrina, le buscan defectos a la familia del pastor. Mira ese pastor, mira a su familia, mira a sus hermanos, mira a sus hermanas. ¿Sí me está escuchando? Eso es cuando le prestas tu voz al diablo. Cuando estás menospreciando lo que la gente está haciendo por la obra de Dios. Amén, hermanos. Ya se pusieron muy serios. Otra para que se pongan más serios. Job. Y espérese al final, todavía. Job, capítulo 2. Job, capítulo 2, versículo 7 al 9. Job, capítulo 2, versículo 7 al 9. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo, ¿quién? Le dijo el satánico, le dijo el darqueto, le dijo el católico, le dijo el ateo. ¿Quién le dijo? Su mujer. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Cuando le prestas tu voz a Satanás, hermano, cuando no te compadeces de los que están sufriendo por las pruebas de Dios y los estás, ¿qué? Afligiendo. Es increíble que esta mujer, que había perdido también junto con su marido todo su patrimonio en un día, es increíble que esta mujer, que también había perdido a sus 10 hijos, amén, hermanos, y ve a su marido enfermo, no se tentó el corazón ni amarró su lengua para estar afligiendo a Job. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Qué le dice? Maldice a Dios. Hermano, tú no sabes por lo que está pasando una persona. Y en lugar de animarlo, le está diciendo a Job, ya ves, eso te pasa por ser fiel a Dios, mejor maldícelo. Y se acaba todo, maldícelo y muérete. ¿Sí me está escuchando? Hay gente que está pasando por pruebas y los demás, en lugar de animarlo, le están echándole más sal a la herida. Amén, hermano. Sucede en el Salmo 42, dice el salmista, no vamos ahí, escuche nada más. Dice el salmista, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿No que eres muy devoto? ¿No que eres muy fiel? ¿No que le echas ganas? ¿De qué te sirvió tanta ofrenda? ¿Tanto ir a la iglesia? ¿Tanta fidelidad? Mira lo que te está pasando. Eso es lo que ganas, hermano, y se lo digo por mi experiencia, que hay gente que ve a otros sufriendo por la causa de Dios y no se compadecen. Al contrario, ya ves, Dios te está castigando, ya ves, por eso te pasa. Algo has de haber hecho. Por eso te va como te va. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué dijo Job a esta mujer? Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
En todo esto no pecó Job con sus labios. Le dijo, hablas como cualquier mujer fatua. Estás hablando como una persona incrédula. Amén, hermanos. Ahora déjeme decir, por eso dije, cuando le prestas tu voz al diablo, porque el diablo hizo de todo para que Job blasfemara. Después que le quitó todo, después que le mató a sus hijos, después que le enfermó, usó a la mujer. Job dijo, porque Job hubiera dicho, ay, si me quitaste a mis hijos, ¿por qué no te llevaste esta también? Nos da risa, hermanos. Pero a veces Satanás usa personas y a veces a los más cercanos a nosotros. Porque dice el salmista en el Salmo 55, si me hubiera afrentado un extraño, lo hubiera soportado. Pero tú, al parecer íntimo mío, que junto caminábamos y comunicábamos los secretos de Dios. A veces Satanás usa a los más cercanos porque es lo que te va a lastimar más. Porque Satanás no quiere que seas fiel. Satanás no quiere que seas consagrado. Satanás no quiere que le eches ganas. Satanás te va a afligir, te va a desanimar. Y hay gente, hermano, que se deja usar sin darse cuenta por Satanás. ¿Qué le dije al principio? ¿Qué usó Satanás para hacer caer a Adán y Eva? ¿Qué usó Satanás para que quería hacer caer a Jesús? ¿Poderes sobrenaturales? No, ¿qué usó? La lengua, las palabras. Y la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mateo 16. ¿No les convence esto? Vamos a subirle más el tono, ¿verdad? Mateo capítulo 16. Me voy a pasar un poco de tiempo. ¿Está bien, hermano? Al cabo no se preocupe. Aquí no va a llegar a cocinar, ¿sí? Aquí hay comida, ¿verdad? Y si no, afuera también hay de todo. Pero mejor que aquí coma, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, dice, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí. ¿Quién? Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. Pedro, hermanos, una persona salva. Versículos atrás, Pedro reconoció, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro reconoció a Cristo como el Salvador por obra del Espíritu Santo. Pedro es una persona salva y fue uno de los 12 apóstoles y líder de la iglesia primitiva entre los judíos. Pero Pedro en su momento fue usado por Satanás. Cuando Jesús habló de sus sufrimientos, Pedro le dijo, ten compasión de ti. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto trabajas para la iglesia? ¿Para qué madrugas? ¿Para qué quitas dinero tuyo y de tus hijos para dárselo allá a la iglesia? Hermano, aparentemente eso es compasión, pero se le olvidaba que el Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La obra de Dios a veces hay sufrimiento, hay dolor y hay sacrificio. Cristo, por cumplir la voluntad de Dios, tuvo que ir a la cruz del Calvario, a la terrible y cruenta cruz del Calvario. Eso demanda sacrificio, dolor y sufrimiento. Pero hay hermanos que se la quieren llevar de a pechito.
tranquilo, light, ligero, sin esfuerzo, sin sacrificio. Y así no es el Evangelio. El Señor Jesús dijo, niéguese y tome su cruz. ¿Sí me está escuchando? La gente hoy te dice, no hagas tanto esfuerzo. No hagas tanto esfuerzo. Ya pusieron ese salón las escaleras. Cuando usted no me ve, hermano, yo subo las escaleras a gatas. Se lo estoy confesando. Yo también me cuesta trabajo y las subo a gatas. Pero ¿qué es eso comparado con la obra de Dios? ¿Qué es eso comparado con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Sí me está escuchando? El pastor nos enseñó el jueves que los antiguos cristianos predicaban y enseñaban a Jesucristo ¿cuándo? Todos los días en el templo y por las casas. Predicaban en el templo y luego se iban ¿qué? A predicar a las casas. ¿Sí? Y hay gente que dice, ay pastor, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta iglesia? Nomás con un culto. Amén, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? O dígame si estoy equivocado, hermanos. Y es lo que Pedro le está diciendo al Señor Jesús. Le está diciendo, ten compasión de ti. Nada de esto te acontezca, no sufras. La obra de Dios no es para sufrir. Pero la Biblia dice que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá ¿qué? Persecución. Y hay que reconocer, hermano, que nos la estamos llevando tranquila. Si estamos llevándola tranquila, ¿sabe qué? Es que no estamos haciendo intensamente la obra de Dios. Nomás la estamos haciendo ahí nomás. ¿Sí me está escuchando? Ay, pastor, ¿quiere que sufra? No. Es una muestra que debemos de echarle más ganas. Sacrificar más, dar más, trabajar más. Porque hay voces en la iglesia. ¿Y sabe quiénes son los que dicen que no sacrifique tanto para la obra de Dios? ¿Sabe quiénes son? Los mismos de siempre. Los que no sacrifican, los que no dan, los que no sufren, los que no madrugan, los que no se privan de actividades por venir a la iglesia, los que no se ahorran un peso allá afuera para traerlo aquí a la iglesia, los que no invitan a nadie, los que no hablan de Cristo, los que no reparten un folleto. ¿Sí me está escuchando? Y tú le estás prestando tu voz al diablo cuando le dices a otros, hermanito, no le hagas caso al pastor. Tú llévatela, tú haz lo que tú sientas. Haz lo que te dicte tu corazón. ¿Y sabe qué nos dice nuestro corazón? ¿Sabe qué me estaba diciendo mi corazón hoy en la mañana cuando sonó mi alarma? ¿Sabe lo que estaba diciendo mi carnita? Ya se imagina, ¿verdad? No te pares. No te pares, ahí quédate acostado. ¿Verdad? Otro ratito. Es más, allá que vayan los hermanos. ¿Sí me está escuchando? Hermano, yo creo que si no fuera yo el pastor, yo sí me quedaba en mi casa. Porque, hermano, tengo carne y más carne que usted, ¿verdad? Hermano, eso es lo que nos dice nuestra carne. No vayas, no te levantes. Quédate en casa. Es dominguito. ¿Sí me está escuchando? Descansa, ya trabajaste toda la semana, descansa. ¿Sí me está escuchando? Esa es la voz del diablo. Y lo peor, dijo aquella, lo peor es que le decimos a los demás, no vayas, no hagas, no des, quédate aquí conmigo. Es más, ahorita mira, vamos por una barbacoa y una Coca-Cola y pongo una película y vas a ver. Y vamos a ver si vamos en la tarde. A ver. Si no vamos hoy, pues ya la siguiente semana. Pero ya la siguiente semana sacamos las vacaciones. Y hay que trabajar. Amén, hermanos. Perdóneme que lo suavice así. Pero es lo que Satanás es lo que está diciendo. No sufras. Llévatela tranquila. ¿Qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Seguimos leyendo. En Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Me dice cuando lo encuentre Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación
la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo y Silas estaban en Filipos predicando. Se encontraron un grupo de mujeres, entre ellas Lidia fue salva. Lidia prestó su casa para que se estableciera la primera iglesia en Filipos. Ellos iban a la oración en las tardes y una muchacha con espíritu de adivinación anunciaba: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Pregunta: ¿esta mujer con espíritu de adivinación estaba diciendo mentiras? ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Pero por qué desagradó a Pablo si estaba diciendo la verdad? Es ahí donde necesitamos el discernimiento de espíritu. Jesús, mientras anduvo en su ministerio terrenal predicando en las sinagogas, los demonios le reconocían: yo sé quién eres, el Hijo del Dios Altísimo. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Los reprendía y los callaba. Porque, hermano, Jesús no iba a permitir que unos demonios dieran testimonio de él. Pablo tampoco permitía que una persona endemoniada diera testimonio de él. ¿Estaba diciendo mentiras? No. Ahora, además, estaba perjudicando a la obra. Imagínense esto, hermanos. Vamos a ganar almas a un pueblo sumamente católico. Católico, ¿verdad? Usted tiene su iglesia, su parroquia, va usted en las casas y tienen esa estampa que dice: este hogar es católico, no aceptamos ninguna propaganda protestante. Amén. Y llega y tienen ahí su ramita, ¿verdad? Del domingo de Ramos San Pedro. Y ya vamos yo y voy a ir con el hermano Pablo, ¿verdad? Vamos a ir a ganar almas allá. Y de momento que salga una persona y diga: estos dos hombres son de la iglesia bautista, predican que solamente en Cristo tenemos la salvación, que ni la Virgen ni los santos nos pueden salvar, solamente Cristo. ¿Qué cree que va a causar eso? ¿Qué va a causar? Enojo con la gente. Y ya los va a preparar. A ver, ¿quién se mete con mi virgencita? A ver. A ustedes dos. Eso, ahora, si esta persona está diciendo mentiras, está diciendo verdad, pero con la intención que lo está haciendo, en lugar de abonar para la obra de Dios, la está ¿qué? Perjudicando. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está entendiendo a dónde voy? Porque una vez así me pasó. Iba con un niño ganando almas aquí en Huilcicingo y comencé a testificarle a una persona y dice: no, tu librito no habla de la Virgen. A ver, ¿dónde habla de la Virgen, que es la Madre de Dios? Y yo de momento dije una palabra que se oye muy fea, pero dije: Dios no tiene padre ni madre, pero lo dije de otra forma. Ya se imaginan ustedes. Y que se enoja. No, a ver, y comienza a tocar todas las puertas. ¡Ey! Aquí está uno en contra de la Virgencita. Le dije al niño que iba conmigo: ¿sabes qué? Vamos. Era el hijo del hermano Toño. Vámonos, porque aquí ahorita nos van a linchar. ¿Qué quiero enseñar con esto? ¿Cuándo le estás prestando tu voz al diablo? Cuando por supuestas revelaciones y visiones, en lugar de traer bendición y edificación, estás perjudicando a la obra. ¿Has escuchado esas iglesias de hermanos que tienen revelación de parte de Dios? ¿Se ha visto esa? Es que tuve una visión, es que tuve una revelación. ¿Sí me está escuchando? Hermano, si una persona recibe revelación de Dios, ¿sabe qué? Eso es falso. Porque todo lo que Dios quiera que sepamos, ya está escrito. Y la Biblia dice: no le añadas ni le quites. Pero si estamos anunciando cosas que supuestamente nosotros vemos y se nos revela, en lugar de traer bendición a la obra, ¿la estás qué? Perjudicando. Mucho silencio.
es que yo creo, es que yo siento, es que Dios me mostró. No, hermano, lo que tú digas y predicas, tienes que estar conforme, ¿qué? A la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano, para no prestarle nuestra voz a Satanás? Porque ya hemos visto, hermano, que todos en algún momento hemos sido víctimas de Satanás. No voy al texto, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que nuestra lengua nadie la puede domar. Que la lengua está llena de veneno mortal, que es inflamada por el infierno. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué hay que hacer? Rápido. Mateo 12. Espero que a estas alturas usted tengamos temor de Dios y evitemos que seamos usados por Satanás. En Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los demás, los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. Toda palabra ociosa. En el lenguaje original griego, hermano, es toda aquella palabra que decimos sin pensar. Que se nos sale. Porque ella refleja, esa palabra refleja en realidad nuestra naturaleza. Fíjese en lo que dice usted cuando no piensa lo que va a decir. Lo que le sale al instante. La primera palabra que sale en cualquier circunstancia. Como diría el chavo, se me chispoteó. Nos da risa, hermano, pero lo que decimos así son esas palabras que debemos tener cuidado y debemos de arrepentirnos. Arrepentirnos de toda palabra que decimos sin pensar. Porque dice el Señor Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y la lengua es un mundo de maldad, llena de veneno. Y nadie la puede refrenar. Aquel que refrena su lengua es un varón perfecto. ¿Y quién es perfecto? Solamente Dios, nosotros no. Entonces, hermanos, si tenemos ese defecto, nos tenemos que arrepentir. Número 2, el Salmo 141. Salmo 141, versículo 3 y 4. Esta debe ser nuestra oración. Salmo 141, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. ¿Qué tenemos que hacer? Oración a Dios. Que guarde la puerta de nuestros labios. Que guarde nuestra boca. A veces, hermanos, somos muy boquiflojos. Y Satanás usa a los boquiflojos, a los que hablan hasta por los codos. Y usted sabe, hermano, que en las muchas palabras no falta el pecado. Hermano, orar a Dios. Dios, guarda la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a cosas malas. Si practicáramos más la oración, hablaríamos menos y hablaríamos sabiamente. Y Satanás no usara nuestra voz. Seguimos leyendo Efesios capítulo 5. Ya faltan pocos versículos, ¿verdad? El que persevera hasta el fin será salvo. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Estamos allí? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. ¿Qué dice el 19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros, ¿qué? Corazones. Aliméntese de la palabra de Dios. Sea lleno del Espíritu. Sea lleno de la Biblia.
Dice un dicho de los nutriólogos: somos lo que comemos. En el lenguaje bíblico, nosotros vamos a hablar lo que escuchamos. Si te llenas de la palabra de Dios, vas a hablar espiritualmente. Pero si estás lleno de las redes sociales, estás lleno de los medios de comunicación, estás lleno de conversaciones con incrédulos, usted sabe que la Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero si te llenas de la palabra de Dios, tu plática va a ser espiritual, bíblica. Lo sigue diciendo aquí en Colosenses, más adelante. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Ya estamos ahí? Si no, ponga mucha atención. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que nuestras mentes y nuestros corazones estén llenos de la palabra de Dios. Así vas a evitar que Satanás use tu voz, porque estás lleno del Espíritu Santo. Estás lleno de la palabra de Dios. Y lo único que vas a hablar va a ser cosas espirituales, cosas de edificación, cosas positivas. Y por último, ahora sí, el último texto. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. También las mujeres. Pronto para oír, tardo ¿qué? Para hablar. Por eso se nos dieron dos orejas. Y por eso tenemos una boca. Y esa nos sirve para hablar y para comer. ¿Sí me estás escuchando? ¿Qué quiero enseñar con esto? Tardo para hablar. Hay que pensar antes de hablar. Como aquel que dijo: yo digo lo que pienso, pero no piensa lo que dice. ¿Sí lo entiende? Hay gente que dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice. Y allí, hermano, cuando estás bien distraído, bien confiado, cuando no estás lleno de la palabra de Dios, Satanás usa tu voz para lanzar su veneno. Y a veces, sin darnos cuenta, a veces creyentes, inclusive pastores, nos dejamos usar por el diablo y le prestamos nuestra voz al diablo. Tenga cuidado, ponga en práctica esto, arrepiéntase, ore, lea su Biblia y piense antes de hablar, para que el diablo no use su voz. Hagamos una oración. Dios Padre, fue extenso este mensaje. Tú sabes, mi Dios, que la intención no es señalar a alguien. Tú sabes, mi Dios, que la intención es avergonzar a nadie o acusar a alguien. Mi Dios, todos en algún momento, sin darnos cuenta, hemos sido usados por el diablo. A veces, mi Dios, sin darnos cuenta, le prestamos nuestra voz al diablo. Ayúdanos, mi Dios, a ser atentos en esto, a ser cuidadosos. Padre, si en el pasado dijimos cosas sin pensar, perdónanos. Perdona toda palabra ociosa que hemos dicho, toda palabra sucia, toda palabra corrupta, perversa. Perdona, mi Dios, todo aquello que hemos dicho sin pensar. Danos, mi Dios, el control sobre nuestra boca, sobre nuestra lengua. Ayúdanos, mi Dios, a refrenar nuestros labios cuando estemos en una conversación, cuando estemos en confianza, cuando estemos hablando con extraños, con incrédulos, cuando pensamos que nadie nos ve. Ayúdanos a controlar nuestra lengua.
Danos ese amor por la palabra de Dios, ese celo de llenarnos más y más y más de la palabra. Y por último, a pensar lo que vamos a decir. Suena este piano, hermano, hermana. Haga una oración. Este mensaje no es para nadie en especial, es para todos. ¿Quién puede refrenar su lengua? La Biblia dice que nadie la puede controlar. Nadie. La lengua es un mundo de maldad, llena de veneno e inflamada por el infierno. Y el diablo nos observa. El diablo nos lanza sus dardos de fuego. Y sin darnos cuenta, estamos siendo la voz del diablo lanzando su veneno. Hermano, decida practicar oración, la lectura, la predicación. Y sobre todo, pensar antes de hablar. Sigamos orando. Padre Dios, gracias por este tiempo, por este mensaje. Que la gente reciba la exhortación con sabia mansedumbre y la pongamos en práctica. Tengamos cuidado de nuestras palabras y ser celosos de no prestarle nuestra voz al diablo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.